Hablemos un poco en principio de las novedades en la parte de acero. Hay dos aspectos principales en las novedades de esta versión 24.0 y son la automatización del diseño y el modelado y el mayor alcance en los tipos de conexiones. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. En principio, sobre la automatización del modelado, tenemos dos grandes mejoras en esta versión 24.0. Una son las conexiones paramétricas y otras son la mejora en los dibujos generados dentro del IDE Static Connection. Entonces, veamos dentro del IDE Static Connection cómo se traduce esto, ¿no? Yo voy a abrir un nuevo modelo del IDE Estática en su versión 24.0 para que podamos verlo, ¿no? Ya abierto mi modelo, voy a abrir un archivo de IDE Static Connection como tal. Y abriendo ya el modelo de IDE Static Connection, voy a generar una conexión que no tenga ninguna operación de momento, ¿no? Una conexión de una viga columna. Voy a crear este proyecto y vamos a hablar de la primera novedad, que son las plantillas paramétricas. En este caso, recordemos que siempre la gestión de plantillas se basa en tres herramientas principales. La herramienta proponer o propuesta, que lo que establece es colocar una plantilla que ya tengamos en nuestra base de datos a esta tipología de conexiones. Luego tenemos la opción de publicar, que es guardar una conexión que hemos modelado, guardarla en nuestra base de datos. Y finalmente tenemos una opción que es asistente, o que es para gestionar todas las conexiones o las plantillas que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, si le damos clic a propuesta, vamos a tener a nuestra disposición todas las plantillas que aplican para esta conexión en particular. En este caso, recuerden que tenemos siempre plantillas predefinidas, personales y empresa, y las de la empresa, ¿no? Pero en este caso en particular vamos a hacer énfasis en las operaciones paramétricas, que son la novedad de esta versión. Voy a cargar esta nueva plantilla. Veamos que el menú contextual ahora cambió un poco sobre aplicar una plantilla, pero esta no es la principal novedad, sino lo que viene a continuación. Como podemos ver, es una plantilla como cualquier otra, ¿no? Clásica, como las que hemos generado en otro tipo de conexiones. Sin embargo, ahora si le damos clic en la parte de operaciones, vamos a tener unos parámetros. Entonces esto es lo que define, estos parámetros van a definir de manera muy rápida cómo puedo editar esta conexión. Estos parámetros son personalizables. Esta plantilla en particular, porque es de idea estática, pero estos parámetros son personalizables. Como pueden ver, si yo cambio el offset de la columna, ya se extiende esta directamente. O si cambio, por ejemplo, la altura de la cartela, entonces vemos como no solo cambia la altura de la cartela, sino que la placa de rigidización o los atiesadores se mueven hacia la parte inferior. También puedo cambiar el ancho de la misma cartela y podemos ver que todo se extiende paramétricamente. Todos estos parámetros, podemos quitar un rigidizador o quitar el rigidizador de la viga. Todos estos parámetros están definidos en la pestaña desarrollador. ¿Cómo se activa la pestaña desarrollador? Recuerden que en preferencias, en la última opción, Developer Mode, tenemos una opción que se llama activar la pestaña desarrollador en la cinta de opciones. Activando esa opción, podremos acceder a la pestaña de desarrollador, donde podremos ir definiendo cada uno de estos parámetros, como podemos ver acá, column offset, la descripción, que sería el texto que nos aparecería, y el valor que nosotros iremos cambiando e iterando cada vez que vayamos colocando, ¿no? Colocamos visible y con esto va a aparecer ese valor dentro de nuestra plantilla paramétrica. Si yo quitase alguno de estos valores o editase alguno de estas plantillas, podría generar una plantilla nueva, ¿no? Entonces, ahora, además de las plantillas que tenemos cargadas para ir mucho más rápido en nuestro diseño, podemos generar este tipo de plantillas que nos van a permitir editarlas muchísimo más rápido. Con esto potenciar muchísimo más nuestro cálculo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que son las mejoras, la segunda novedad que les planteé, que es la mejora en los dibujos generados. Voy a colocar una sección, que es esta sección es del alma del pilar, y podemos ver que, como siempre, es la herramienta de dibujos que teníamos dentro de la idea estática. Para aquellos que ya han usado el software, pues sabrán cómo se utiliza esta herramienta. Es una caja donde podemos ir cambiando las dimensiones de la caja, por ejemplo, para que se genere o tome más o menos parte de la conexión. Pero en general lo más importante es este plano que se genera en su parte frontal, ¿no? Pero ahora en la nueva versión 24.0, esto siempre era mucha cantidad de información al mismo tiempo. Ahora en la versión 24.0 podemos quitar la información que no creamos necesaria en cada uno de los planos. Lo que significa que, por ejemplo, si queremos ver los elementos pero no las soldaduras, entonces vamos a poder ver
De esta forma, un plano mucho más limpio, si queremos ver en caso las soldaduras y no los elementos, podemos verlo mucho más limpio. O si solo queremos ver las soldaduras, podemos quitar todos los demás parámetros y dejar lo que sería la acotación de soldaduras. De esta forma, podemos generar planos mucho más limpios, más acotados y más útiles para la producción, ¿no? Volvamos a la presentación. Entonces, estas son las novedades para automatización del modelo. Ahora, las novedades para automatización del diseño como tal. Actualmente, ahora en la versión 24.0, IDEA Estática ha incluido algunas opciones para automatizar la parte de diseño. O sea, que el software ya finalmente nos proponga alguna solución para algunos componentes de las conexiones, ¿no? En principio, realmente esto está aplicado a tornillos acortantes, a dimensionado automático de soldaduras basado en Machine Learning, ya les vamos a explicar un poco más sobre esto, y el dimensionado automático de soldaduras basado en tres criterios: mínima de utilidad, resistencia máxima y sobre resistencia máxima y sobre resistencia. En el Eurocódigo están disponibles los tres criterios y está disponible el Machine Learning para el dimensionado de soldaduras. En ISC están disponibles la resistencia máxima y la sobre resistencia, y no está disponible de momento lo que es el Machine Learning. Entonces, veamos un poco cómo se ve esto dentro del software. Vamos a crear de nuevo un nuevo proyecto, nuevo. No vamos a guardar el proyecto que teníamos anteriormente y vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso el de Eurocódigo para que podamos utilizar todas las opciones. Entonces, ya cargado el proyecto con sus soldaduras, podemos calcularlo para ver un poco cómo van las soldaduras, cómo están funcionando en este momento. Vamos a centrarnos primero en las soldaduras. ¿Verdad? Están utilizándose más o menos al 80%, vamos a quedarnos con ese número del 80%. Y luego podremos, acá en operaciones, dando clic derecho, podremos cambiar o generar diferentes tipos de redimensionado de esas soldaduras. Ya calculado una vez, podemos utilizar la opción de diseño a partir de Machine Learning, pero vamos a ver primero lo que es la mínima utilidad. Entonces veamos un poco cómo cambian las soldaduras para cada uno de estos criterios. Para mínima ductilidad lo que significa es que se va a generar una soldadura que resista lo mínimo suficiente para generar la deformación elástica de la placa de acero, ¿no? Entonces, va a ya generar, ya el software establece unos espesores específicos basados en la resistencia del material y la resistencia de la soldadura para que la soldadura sea capaz de disipar la energía suficiente como para que la placa en sí genere la deformación elástica, ¿no? Si volvemos a calcularla, teníamos un 80%. Esto no garantiza que la soldadura no falle, ya que si hay mucha deformación, la soldadura puede fallar. Veamos que ahora la soldadura llega a un 88%, o sea, es una soldadura que está mucho más utilizada. Teníamos 80, ahora un 88%. Ahora podemos utilizar también el redimensionado para soldaduras que garanticen una deformación, o sea, un fallo de la placa, o sea, que primero falle la placa y luego falle la soldadura. Entonces vamos a recalcular, veamos la utilización que nos genera ahora. Ahora veamos que las soldaduras están mucho por debajo, están un 65%. Y finalmente tenemos un último criterio que es una soldadura de sobreresistencia, lo que significa que si se genera una sobreresistencia en el acero, ese factor de sobreresistencia lo podemos nosotros editar en la pestaña de ajustes, en la parte de diseño, en la pestaña de auto design. En la parte de soldaduras podemos ver acá lo que sería el factor de sobreresistencia. Si se genera una sobreresistencia en el material, la soldadura igual va a poder absorber esa sobreresistencia. Si lo calculamos de nuevo, veremos un poco cómo la soldadura baja muchísimo su utilización, ¿no? Porque está muy por encima de la resistencia que tiene la placa. Esos son los tres criterios que tenemos ahora para dimensionado automático de las soldaduras. Pero adicionalmente tenemos, recuerden, el dimensionado automático según Machine Learning. Si calculamos el dimensionado automático, vean que cambia las soldaduras, se ponen soldaduras un poco más finas. Ahora recalculamos la conexión y veamos un poco qué utilizaciones. Empezamos con un 80% y ahora tenemos un 98.1. O sea que tenemos unas soldaduras bastante bien utilizadas. ¿Qué significa esto y cómo IDEA Estática lo ha logrado? En versiones pasadas hemos introducido en las soldaduras, hemos introducido lo que es el valor de UTC. El valor de UTC es un valor promedio de la utilización en la soldadura. La idea de este valor del UTC es llegar a, o sea, es realmente la utilización que la soldadura tiene. O sea, aquí todavía nos sobra un 29% de utilización,
ya que el valor UT como tal de utilización de la soldadura es una utilización en el rango más o en el elemento finito más crítico. Entonces, basado en el valor UTC, ahora hemos logrado poder definir soldaduras que estén realmente bien utilizadas como tal, no a valores promedios como tal. Entonces, con la implementación de Machine Learning, o sea, se creó una base de datos de diferentes conexiones con diferentes soldaduras y se fue calculando una vez, o sea, se fue calculando reiteradas veces y se fue correlacionando el valor de UT con UTC. Entonces ahora podemos generar soldaduras de mayor utilización, o sea, que aprovechen bastante el material. Entonces estas tenemos ahora las tres herramientas, las cuatro herramientas que tenemos para autodiseño de soldaduras. Ahora, una, si queremos hacer uso de la herramienta autodiseño para tornillos, recuerden que estos son tornillos acortantes. Vamos a crear una conexión, por ejemplo, esta conexión. Creamos este proyecto y luego de creado el proyecto tendremos de nuevo en operaciones, en la operación como tal, vamos a tener el autodiseño para los tornillos. Para realmente utilizar el autodiseño de los tornillos es primordial calcular la conexión por primera vez, ¿no? Para que el software determine cuál es la utilización de cada uno de los tornillos y nos plantee una solución. Si vamos acá, autodiseño de los tornillos, el software va a plantear un redimensionado de los tornillos basado en las propiedades que nosotros hayamos definido acá en el diseño, autodiseño para el tema de tornillos, cuál es la utilización como el objetivo de utilización que queremos, y para conjuntos de tornillos, pues los detallados como tal del tornillo, ¿no? La distancia que debe estar hacia el borde, él va a tratar de llegar o ajustar las placas a las mínimas distancias que sean necesarias para cumplir con todos los criterios. Entonces veamos que la placa ahora es mucho más pequeña, tenemos los mismos dos tornillos, pero los tornillos están mucho más cercanos. Podemos volver a calcular la conexión y veremos que los tornillos están ahora a un 81% y que además tenemos una placa mucho más pequeña. Con esta herramienta de autodiseño de tornillos podemos optimizar muchísimo más nuestro diseño de conexiones, ¿no? Entonces volvamos a la presentación. Ahora, para la parte de mayor alcance en el diseño, IDEA Estática para su versión 24.0 ha desarrollado tres nuevas herramientas. Primero tenemos las soldaduras de penetración parcial desarrolladas para el apartado de la ISC. Luego tenemos los pines o bulones desarrollados para el Eurocódigo y los anclajes con barras dobladas desarrollados para la ISC. Veamos un poco en más detalle cómo funciona cada uno de estos apartados. Vamos a crear una nueva, o podemos usar esta misma conexión, ya yo tengo acá abierta. ¿Verdad? En principio podemos utilizar ahora nuevas soldaduras de penetración parcial. Dentro de nuestra disposición de soldaduras, recordemos que teníamos disposición o disponibles las soldaduras de filete simple, filete doble, soldaduras a tope o soldaduras a penetración completa y ahora tenemos las soldaduras de penetración parcial. Podemos cambiar, por ejemplo, esta, bueno, vamos a dejar esta soldadura de penetración acá de filete doble. Entonces, con las soldaduras de penetración parcial, además podemos habilitar lo que sería la resistencia del material base en la cara de fusión. Podemos activar esta opción, calcular de nuevo lo que sería la conexión, esta conexión en particular, y podremos ver el chequeo. Vamos a la verificación. Podemos ver el nuevo chequeo y la nueva nomenclatura para este tipo de soldaduras, ¿no? Buscamos acá la soldadura de penetración parcial, que es esta que está acá. Podemos ampliar un poco el reporte y ver que ahora sí hacemos el chequeo de este tipo de soldadura, siguiendo el ISC 360 en su versión 22, tabla J2.5 para la soldadura de penetración parcial y luego para la comprobación de la resistencia del material base seguimos la misma tabla del ISC 360, ¿no? Entonces podemos hacer ahora las verificaciones suficientes para este tipo de soldaduras en esta nueva versión. Con ello podemos hacer más tipologías de conexiones. Adicionalmente, recordemos que ahora tenemos, para mantenernos dentro del ISC, podemos crear un nuevo proyecto, crear placas base. Vamos a esperar acá a que me permita crear una placa base. Vamos a crear una placa base dentro del ISC. Recuerden que cuando creamos una placa dentro del ISC realmente está creando gran parte del ACI. Ahora podemos ir a las placas base, donde están los anclajes. En lugar de recto podemos definir, antes teníamos arandelas circulares, rectangulares, ahora podemos definir lo que sería el hook, que sería como el gancho
de estas barras, de estos anclajes, y definimos la longitud del hook relativo a lo que es el diámetro como tal lo que es el diámetro como tal de la barra, ¿no? 4 veces el diámetro, 5 veces el diámetro. Entonces, calculando de esta manera la verificación de la placa base, ahora podremos ver en la parte de anclajes como tal, de hecho acá falla uno de los anclajes, podremos ver anclajes, acá anclajes, podremos ver el, la resistencia al anclaje, eh, acá está, la resistencia al arrancamiento de la barra del hormigón. Ahora podremos ver acá donde incluye lo que sería la longitud o el efecto de la longitud del gancho dentro de los estados límites según ACI 318, ¿no? Entonces, ahora en esta nueva versión podemos incluir este tipo de anclajes, lo cual nos permite de nuevo un mayor o un extenso, más cantidad de proyectos podemos cubrir dentro del IE estático. Ahora, para el tema de pines, vamos a abrir un proyecto de acá para los pines que tenemos ya creado dentro de IE estática, ¿no? Entonces, el tema de pines, la operación de pin como tal, es una operación de tornillos, tal cual, lo podemos buscar en operaciones, de tornillos manuales. Recuerden que acá está siempre la opción de tornillos, pines, anclajes, contactos. Ahora incluye la opción de pines. ¿Qué novedades tiene esto? Bueno, en materiales adicionalmente vamos a poder incluir, existe una nueva pestaña que es la de pines para incluir materiales diferentes de pines o diámetros diferentes de pines. Y ahora, en el diseño como tal, si calculamos esta conexión, lo primero que vamos a ver es que ya no es necesario tener obligatoriamente una distancia mínima o máxima entre placas como tal para que se calcule el modelo. O sea, ahora podemos generar el cálculo del modelo con distancias, con holguras mayores entre las placas como tal, ¿no? Ya no es necesario generar que estén en contacto como tal cuando se tiene un pin. Vamos a calcular esta conexión para ver un poco qué nos entrega. El chequeo según Eurocódigo ya está incluido dentro del software como tal. En la verificación, cuando vamos, ahora aparece una opción diferente a la que aparecía antes, que era de tornillos. Ahora aparece la opción de pines. Si vamos acá podemos ver que es el Eurocódigo en su versión 3.1018 en la tabla 310, la verificación de pines como tal, a nivel de resistencia cortante, aplastamiento y diseño de la flexión del pin como tal. Y acá podemos ver que el pin desarrolla el bulón desarrolla un momento flector a lo largo de su eje y un cortante, ¿no? Entonces con esto podemos incluir ahora o nuevos modelos o podemos ampliar la cantidad de tipologías que podíamos utilizar anteriormente dentro de IDEA estática con esta nueva herramienta. Muy bien, con estas tres actualizaciones cubriríamos lo que sería el mayor alcance en el diseño. Ahora podemos hacer mayor cantidad de tipologías de conexiones. Además, estas tres actualizaciones eran actualizaciones que habían sido solicitadas por muchos de nuestros clientes a lo largo del tiempo de IDEA estática. Recordemos que IDEA estática este año cumple 10 años de haber sido lanzado. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos mejoras en el modelado. Acá hay unas pequeñas mejoras que no les mostraré como tal dentro del software, ya que son algunas pequeñas mejoras como tal, ¿no? Entonces, en principio tenemos que ahora podemos cambiar el idioma del reporte, lo podemos ver acá. Ahora en la parte del reporte como tal, podemos cambiar el idioma sin necesidad de salir del software y cambiar el idioma. Ahora podemos tener el software en inglés o en castellano y cambiar solo el idioma del reporte a francés, a checo, a inglés o a castellano o cualquiera de los idiomas que esté recolectado dentro de IDEA estática, ¿no? Entonces, esa es una de las nuevas actualizaciones. Ya va que acá se salió un poco de la presentación. Bien, volviendo acá. Ahora hay un cambio en el cuadro de diálogos para aplicar plantillas. Ya lo vimos anteriormente cuando estuvimos viendo el tema de plantillas paramétricas. Ahora hay un cuadro un poco más extenso de diálogo para el tema de aplicación de plantillas. ¿Por qué? Porque podemos cambiar ahora
el material, podemos cambiar ahora los tornillos, si la plantilla tiene más cosas, podemos cambiar, agregar angulares o quitarlos dependiendo de cuáles sean las operaciones que tengan ya dispuestas las plantillas, ¿no? Adicionalmente, se ha mejorado lo que sería el corte de planos en paralelo, ¿no? Ahora actualmente podemos hacer este tipo de cortes en placas de rigidización, podemos generar un volumen negativo con otra placa y generar los cortes de planos que están en paralelo. O sea, que el software va a tomar en cuenta lo que sería el espesor del volumen negativo para poder cortar la placa de rigidización. Esto es una muy buena mejora para poder generar cortes muy complejos en placas de rigidización. Ahora tenemos el control de la extensión de los elementos y adicionalmente disculpen que aquí hay un error de tipeo, es la consistencia en el modelo de connection y el member, ¿no? A eso nos referimos con que ahora se puede controlar, por ejemplo, a partir del member, ya directamente se puede controlar qué tan extenso es un elemento. Si llega hasta cierto punto, se puede extender un poco más. Y la consistencia se refiere a que las operaciones que ahora se aplican en el member, que ya se aplicaban desde otro momento, ya están mejor correlacionadas con las que se aplica en el IDEA Connection para garantizar que estemos aplicando las mismas operaciones en ambos módulos que trabajan juntos. Y finalmente tenemos que en la versión 24.0, de hecho viene como de la 23.1 trabajándose, ahora en la 24.0 está ya completamente lanzado, es el apoyo con desplazamiento liberado en el member. Ahora, en el member podemos introducir una placa base que no tenga ninguna restricción, por ejemplo, en el apoyo horizontal, o sea, en esta dirección de acá. Disculpen que se... bien, creo que no puedo generar bien. Disculpen, ahí volvamos a la donde estábamos. Bien, no, ahora podemos liberar dirección, por ejemplo. Entonces sería más o menos como tener prácticamente un carrito, ¿no? De un apoyo de este tipo, un patín también llamado. En los apoyos en el member, ¿no? Es importante que esto aplica para la idea estática member en su nueva versión 24.0. Disculpen. Ahora, vamos a las novedades. BIM. Las novedades en la parte BIM. Esta parte la llamé comparte el modelo con todos por una de sus novedades principales que ahora es el checkbot gratis para todos. Ahora, el checkbot todos conocemos que es la plataforma de interoperabilidad que existe entre el IDEA Statica Connection o el IDEA Statica en general, las aplicaciones del IDEA Statica y los diferentes software de análisis de elementos finitos y los software CAD y los software BIM, así como algunos archivos adicionales que se podían importar. Ahora, en la nueva versión, el checkbot ha quedado completamente gratuita. O sea, podemos tener, no necesitamos ahora una licencia para usar lo que sería el módulo de checkbot. De hecho, acá como pueden ver, no está ni el connection, ni el member, ni el detail activo. O sea, este es una captura de una licencia que no tiene ningún módulo activo, solo el checkbot, porque ahora es totalmente gratis. ¿A qué nos sirve esto? Nos sirve específicamente para poder importar conexiones, por ejemplo, de manera paralela. Por ejemplo, tenemos una sola licencia de idea estática, ahora podremos usar el checkbot para exportar información idea estática al mismo tiempo que otros compañeros, solo que solo una persona podrá abrir estos modelos. Sin embargo, nosotros vamos a poder enviarlos al IDEA Statica Viewer y crear los archivos directamente. También esto nos ayuda, o sea, esto aumenta el alcance porque se vio que, por ejemplo, si estamos trabajando en conjunto con una oficina que tiene una licencia de Tecla Structures, pero no tiene idea estática, por ejemplo, entonces pasaba que había que prestarle la licencia de idea estática para que hiciera la exportación con el checkbot y luego nosotros pudiésemos leer las conexiones. Ahora no es necesario, esa persona puede descargar el checkbot de manera gratuita, tener su licencia de manera gratuita, exportarnos a nosotros los archivos que necesitamos y nosotros podemos hacer el cálculo ya como tal, si en dado caso de que sea de esa manera, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a poder generar más cantidad de conexiones en idea estática sin ningún problema y poder trabajar estamos como agrandando la manera en que podemos compartir con otras personas. Por eso llamé esta parte compartiendo nuestro modelo con todos. Ahora, en el checkbot como tal se hizo unas mejoras de rendimiento muy importantes, a lo que llamamos que ahora el rendimiento, que ahora el checkbot está listo para modelos
muy grandes, como podemos ver en la tabla que está en la parte inferior, que señalo acá un momento. Podemos resaltar principalmente, por ejemplo, en el robot, antes podíamos tardar hasta 16 minutos, ahora tardamos 0,27 segundos, importando 2500 nodos en un solo modelo, ¿no? Un 97% más grande. Aunque los tiempos anteriores en otros software eran mucho menores, igual se ha conseguido mejoras en 1320 nodos de 36 segundos a solo 3 segundos, lo que estamos hablando de un 92% y así sucesivamente unas mejoras considerables para cada uno de los software, ¿no? Para hacer importaciones de modelos completos. O sea, ahora el software, ahora el checkbot está preparado para modelos muy grandes sin ningún problema. Adicionalmente, se mejoró el rendimiento de lo que sería la aplicación del viewer. Ya se sabe que el viewer es una aplicación totalmente gratuita que tiene la idea estática, donde podemos exportar archivos 3D DWG o donde podemos exportar archivos ahora IFC con la última actualización del 23.1, pero ahora hay mejoras de rendimiento dentro de este aplicativo que es totalmente gratuito. Y finalmente, las actualizaciones en los enlaces BIM en las más recientes versiones. Recuerden que cada versión que se actualiza idea estática y cada año que pasa, los software actualizan sus diferentes versiones, por lo cual cada año se presenta como una novedad la actualización que mantiene idea estática con los diferentes software del mercado, ¿no? Ahora, novedades en cloud y algunas novedades varias, ¿no? Este es un poco la parte de la gestión de licencias y algunas novedades varias. En principio, en la gestión de licencias o en la parte del cloud como tal, las primeras novedades que se tienen son que ahora se puede hacer un inicio de sesión con cuentas Google o Microsoft. Ya este botón está disponible para hacer inicio de sesión dentro de nuestra idea estática. De hecho, podríamos comprobarlo acá en el IDE estática versión 24 que tengo abierto, para lo cual tendría yo que cerrar este modelo realmente. Vamos a cerrar un momento este modelo. Y podemos irnos acá a la... Bueno, creo que incluso no es necesario cerrar el modelo. No, bueno, sí, sí es necesario. Si nos desconectamos, si me desconecto, vemos que ahora tenemos dos opciones para iniciar sesión con este, correos electrónicos o con cuentas de Google o de Microsoft, los cuales puede ayudarnos un poco más en el flujo de trabajo de idea estática, ¿no? Yo voy igual a registrarme para que inicie la sesión. Y finalmente tenemos un nuevo User Portal. Recordemos que el User Portal es una herramienta increíble para el tema de gestión de la licencia. Anteriormente el User Portal lleva mucho tiempo realmente al aire, por así decirlo, que ya fue lanzado hace mucho tiempo. Sin embargo, se hizo un refresh con respecto a la estética del User Portal, moviendo casi todos los botones que estaban en la parte superior a la parte izquierda como tal. Y además se incluyó lo que sería el Connection Library y el campus, como tal, el curso, el campus, ¿no? Para uno poder ir viendo cómo va el avance de nosotros en el campus de idea estática. Este, Ahora, en algunas novedades varias que podemos presentar para esta versión son las siguientes. En principio, ahora podemos modificar las preferencias en un solo menú para todas las aplicaciones. Ya ahora podemos modificar, tenemos un solo menú para todas las aplicaciones que vayan dentro de la idea estática, sea Connection, sea Detail, sea el Member, cualquier aplicación que se use dentro de la idea estática. Ahora tenemos un solo cuadro de preferencias. De hecho, esto también podemos revisarlo en el IDE estática. Voy a reservar mi licencia de nuevo, ya que me desconecté antes. Y, por ejemplo, acá en las preferencias, donde uno podía cambiar el idioma, ahora vamos a tener, ya disculpen, me equivoqué, donde uno podía, acá el engranaje, donde uno podía cambiar lo que era el idioma, ahora uno puede cambiar muchas otras cosas, ¿no? La precisión del material, activar la opción de desarrollo, todas estas opciones para todas las aplicaciones al mismo tiempo. De esa manera podemos ahorrarnos un poco de tiempo en ese aspecto, ¿no? Adicionalmente, ahora hay mayor soporte a los errores con el Support Center. ¿Qué significa esto? Ahora, cuando aparecen los errores, que recordemos que era más o menos una ventana de diálogo de este tipo, actualmente para los errores más comunes, ahora hay un botón que es Visit
Support Center o visitar el centro de soporte, donde nos va a llevar un artículo que nos puede ayudar a resolver el problema. En dado caso, siempre recuerden, en dado caso de que el artículo no sea muy claro, lo suficientemente claro, pueden escribir a soporte técnico, pero con esto van a poder hacerse una idea de cuál puede ser el problema, ¿no? Aparecen en muchos de los problemas que hay dentro, o si se genera algún problema dentro del software, ¿no? Como por ejemplo, si la licencia ha expirado, si la clave es inválida, o algunos errores más complejos, ¿no? Y finalmente, ahora aparecen mensajes de ayuda en todos los comandos. Esto lo podemos ver, de hecho, dentro de la idea estática. Ahora, para poder ayudar al tema del uso del software, para que sea mucho más intuitivo, recordemos siempre apuntando a la facilidad del diseño de conexiones, para que sea mucho más intuitivo, ahora dentro de la idea estática vamos a tener los botones, van a tener un botón, un mensaje, un diálogo asignado que nos va a permitir saber un poco más acerca del mismo, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí cargas en equilibrio, vemos que pueden asignarse dos modos, pueden ser estándar o avanzados, y si queremos saber un poco más, siempre podemos dar clic en Learn More y nos abrirá el artículo respectivo de idea estática de conexión, ¿no? Como podemos ver acá, para tener un poco más de información acerca de lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, con esto hacemos un poco más intuitivo el uso del software idea estática de conexión. Bien, con esto finalizo lo que sería mi parte. De hecho, en un momento voy a dejar de compartir para que mi compañero Hipólito le muestre lo que sería las novedades en la parte de concreto. Y recuerden, vamos a pasar un área de preguntas luego cuando mi compañero termine. Entonces, como dice en inglés, the floor is yours. El escenario es todo tuyo, Hipólito. Puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Yo voy a ir saliendo de acá, de hecho. Bien, ahí creo que voy a cerrar. Y ya te lo dejo, Hipólito. Muchas gracias, David. Vamos a ver ahora las principales novedades para la parte de hormigón. Para esto, David, me gustaría que me confirmes si me escuchas bien. Bien, me confirmo que todo está perfecto, entonces continuamos. Entre las novedades más interesantes es que ya a partir de esta versión contamos con el módulo Idea Estática Detail 3D en la versión beta, la cual consiste en aplicar la metodología CSFM de regiones D de hormigón armado a nivel 3D. Entre las principales características tenemos la posibilidad de modelar elementos volumétricos de hormigón e incluir todas las barras de refuerzo, además de realizar las comprobaciones en estado límite último de resistencia y anclaje. Sin más, veamos un caso práctico. Ahora voy a abrir un modelo en blanco que ya tenía preparado y en este caso vamos a seleccionar la opción 3D. Como podemos ver, tenemos plantillas paramétricas para placa base y muro, pero en este caso vamos a definir una zapata, vamos a ponerlo desde cero. Entonces para esto le voy a dar a crear, vamos a crear un nuevo modelo en blanco, tal como tenemos definido. Esta sería la interfaz que ya es conocida directamente en IDEA. Vamos a añadir un bloque macizo, por ejemplo, para este caso, para simular la zapata. Y ahora vamos a colocar unas dimensiones, un ancho y un canto de 3 metros y bueno, una altura de 1 metro respectivamente. Aquí podríamos modificar el material de hormigón que tenemos, vamos a dejarlo por defecto. Ahora, por ejemplo, vamos a definir la placa base o la placa de transferencia donde vamos a introducir las cargas. Podemos definirlo de manera rectangular o a manera de polígono. En este caso sería una placa de 600 por 500 respectivamente y bueno, vamos a ponerle un espesor de 50 milímetros. Podemos escoger el material y a partir de la posición podemos decir cuál sería la ubicación directamente dentro de las caras de la superficie que nosotros tenemos definido. En este caso estamos eligiendo el borde 3 y ahora vamos a posicionarlo directamente dentro del centro. Entonces colocamos 1,20 y 1,25 respectivamente. Entonces ya tendríamos ubicada específicamente nuestra placa de refuerzo. Ahora tenemos que definir los apoyos de nuestra zapata. Para eso vamos a definir la opción de apoyo de superficie tal como hemos visto. En esta nosotros, como ya sabemos, podemos modificar los elementos de la rigidez de la superficie específicamente. Y aquí también vamos a aprovechar en definir y en mostrar una de las opciones adicionales en cuanto a la importación de polilíneas. Por ejemplo, vamos a darle clic en editar forma. Yo aquí tengo un Excel preparado con el polígono que va a simular en este caso el apoyo del pilote. Simplemente vamos a copiar, clicamos, ponemos control V y automáticamente ya copiamos esta forma de polilínea. El siguiente paso que tendríamos que hacer es simplemente añadir en función a la ubicación, añadir
la ubicación dentro del plano de transferencia de cargas, que sería en esto nuestra cara 5. Ahora simplemente copiamos 4 veces, tal como podemos observar aquí, y simplemente como ya tenemos dibujada la polilínea, vamos a especificar directamente las dimensiones. En este caso sería 2,2 para 3, 0,2 que ya tenemos, y para la superficie 4 sería en I 2,2 con 2,2. Entonces, estos apoyos ya simularían específicamente nuestros pilotes o donde se estaría apoyando nuestra zapata. Entonces, ahí podemos ver en planta cómo están definidos respectivamente. Entonces, ya tendríamos las condiciones. Ahora, añadiríamos los elementos de transferencia de carga. En este caso, vamos a simular unos anclajes. Vamos a seleccionar aquí que son de reforzamiento. Podemos añadir el tipo de diámetro, los tipos de anclaje también, que ya es costumbre de este módulo. Y ahora, por ejemplo, a nivel de geometría vamos a elegir las dos direcciones, ¿no? Los tamaños específicos del anclaje. 5 centímetros hacia arriba y 50 centímetros hacia abajo, lo que está embebido respectivamente. Ahí podemos ver en la vista frontal. Y ahora la vamos a posicionar respectivamente del punto de la placa base. En este caso yo tengo las dimensiones que es 1,3, que en este caso sería 1,35. Para este punto, entonces ya tendría definido el primer anclaje que estaría representando aquí. Y bueno, lo único que tendría que hacer es simplemente copiar, porque para este ejemplo vamos a tener 4 anclajes, y aquí lo único que vamos a hacer es cambiar la posición respectivamente. Entonces ya tendríamos el segundo anclaje, el tercero estaría a 1,55 y el último estaría a 1,65. Entonces, sobre estos anclajes ya podemos aplicarles una carga en tracción y definir otra zona donde se aplique una carga con presión, por ejemplo. Ahora, lo que vamos a hacer sería definir lo que ya comentaba, los casos de carga. Vamos a añadir un nuevo caso de carga. Nosotros tenemos aquí, si le damos en el más, como podemos ver, podemos añadir superficiales, puntuales o distribuidas. Vamos a añadir una puntual. En este caso y en este ejemplo es de 50 kilonewtons y va a estar modelado dentro de los ejes globales. Y esto va a ser respectivamente, o sea, la ubicación la vamos a ubicar directamente dentro del anclaje, tal como podemos observar aquí. Estamos definiendo una carga en tracción sobre ese anclaje de manera global. Entonces aquí simplemente lo que podemos hacer es también definir el tipo de caso de carga. Vamos a dejarlo por defecto que es permanente, vamos a añadir otro. Y en este caso vamos a ponerlo sobre el otro anclaje. Y este paso lo repetimos, añadimos otro más, que sería por el otro anclaje. Y añadimos uno más para definirlo sobre el último anclaje. Entonces ya tendríamos definidas nuestras cargas en tracción respectivamente. Y ahora lo que nos correspondería sería definir en carga compresión. Para esto voy a añadir un nuevo caso de carga, uno diferente por ejemplo, que sería el LS2. Pero ahora vamos a añadir un grupo de fuerzas distribuidas. Como podemos observar aquí, está asemejada respecto al globo, pero vamos a editar fuerzas, por ejemplo, y al igual que el caso del polígono, nosotros también podemos exportar de un Excel. Como ya tengo preparado aquí, voy a coger las fuerzas y su ubicación respectivamente para este ejemplo. Voy a darle control C, minimizamos esto, le damos control V, y ahí automáticamente se van a pegar las fuerzas, y como podemos observar, el programa automáticamente ya ha considerado la ubicación de fuerzas. Ahora hay que darle la posición correcta respecto al elemento de transferencia de carga. En este caso sería sobre la placa base. Y ya la ponemos de manera local y ya la tendríamos ubicada en función a la posición que hemos considerado directamente dentro del Excel generado previamente. Entonces de esta manera ya tendríamos las fuerzas a tracción, ya tendríamos las fuerzas a compresión, y ahora vamos a añadir una combinación de carga respectivamente en estado límite último. Ahí podríamos modificar o mayorar los coeficientes respectivamente para estado límite último. En este caso vamos a dejar por defecto que sea 1. Y bueno, ahora lo que tocaría añadir serían las armaduras de refuerzo. Rápidamente cogemos un grupo de armaduras que se ha creado ahí. Podemos modificar el diámetro, vamos a considerar que es 16. También podemos modificar el diámetro de la armadura de refuerzo respectivamente. Y como ya es de costumbre, poder modelizar los anclajes tal como nosotros podemos observar dentro de ese punto. En este caso, la definición de la forma vamos a hacerlo de manera que se defina en los bordes de una superficie. Vamos a considerar este espaciamiento que sería de 10 centímetros. Y bueno, en número de capas tenemos definido por defecto 15 y para este ejemplo.
A continuación lo que vamos a hacer es vamos a definir los bordes que estamos integrados. En este caso sería para la cara 1 y los bordes 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tendríamos definida esta primera opción. Simplemente lo que haríamos ahora sería coger directamente, escoger el armado ya en la otra dirección. Entonces simplemente copiamos esta opción para tener en cuenta los mismos parámetros y aquí simplemente lo que vamos a modificar sería el borde de aplicación. En este caso sería a la superficie 2, sería para ese punto. ¿Bien? Y ya tendríamos definida la armadura en la otra dirección. Si le damos a copiar, nos faltaría considerar la armadura del mallazo de refuerzo a nivel longitudinal, por ejemplo en una de las caras. Aquí por ejemplo vamos a alinearlo respecto a la superficie 5, tal como podemos observar. Si ponemos una vista, ahí ya tenemos respectivamente cómo se está alineando el espaciamiento en esa dirección. Entonces con esto ya tendríamos definida nuestra armadura, pero por ejemplo si nosotros seleccionamos esas tres casillas, podemos modificar automáticamente el diámetro. Ahí lo estoy cambiando a 20, por ejemplo. Si sigue seleccionado, podemos regresar a 16, el cual habíamos cogido para este ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos definido nuestra configuración, en este caso nuestra zapata, le damos a calcular y ya podríamos revisar los principales resultados del cálculo. Y tenemos que el cálculo ya se hizo rápidamente. Tenemos una comprobación global dentro de lo que nos está dando. Si entramos a la pestaña de verificación, los primeros resultados que podemos observar es cómo ahí, por ejemplo, podemos ver que esa zona que está de compresión, cómo es la distribución del flujo de tensión, esa compresión que directamente se está dando en nuestra zapata. Y ahora si queremos entrar a detalle, por ejemplo, para ver cada componente, primero nos vamos a resistencia. Nosotros tenemos específicamente aquí, podemos escoger la resistencia a la compresión respectivamente y ahí podemos ver incluso el mallado de elementos finitos que se estaría representando para toda nuestra zapata y bueno, cuáles serían las zonas que están trabajando a compresión, las máximas a compresión. Por otro lado, también podríamos ver el caso de la armadura, podríamos ver las tensiones que se van generando en cada barra. Puntualmente ahí como podemos observar, serían las tensiones que se va generando en cada barra y como ya comentaba hace un momento. Y bueno, también si nos vamos a la parte de anclajes, de manera muy similar, podemos ver los resultados, por ejemplo, de ver los valores de la fuerza total que se está generando en cada barra. Como podemos ver, aquí tendríamos la distribución, cómo es que está llegando a cada barra la fuerza total. Puntualmente, también podríamos explorar, visualizar otros resultados, como la fuerza límite. Y bueno, por un lado se marca la gráfica de colores y por otro lado a la izquierda se marca en la tabla de resultados para cada una de las barras que nosotros hemos definido respectivamente. Ahora, si nos vamos a esta pestaña que dice auxiliar, por ejemplo, podríamos ver el estado de deformación que se va generando en función al estado de cargas que nosotros tenemos definido. Aquí estoy agrandando la escala, exageré un poquito. Vamos a bajarla, entonces ahí podemos observar cómo se está deformando específicamente nuestra zapata, la que estamos modelizando, y bueno, cómo es que se está generando las deformaciones a lo largo de toda la parte volumétrica específicamente. También podemos ver las tensiones principales en el hormigón en las tres direcciones, como podemos observar aquí, y bueno, emitir todos estos resultados. Ahora regresamos a la presentación para continuar con otras novedades. En el caso de los muros, como ya vimos, es posible definir este tipo de elementos directamente con las herramientas paramétricas de este módulo de IDEA o en todo caso definir algún muro por usuario. Entre las principales características tenemos que existe la posibilidad de definir cargas excéntricas y definir las propiedades ortotrópicas de los materiales. La importación de un DXF tampoco se queda atrás, ya que es igual a la del módulo 2D. Podremos hacerlo también en el módulo 3D. Otra interesante novedad tiene que ver con la vinculación con el módulo de conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si en IDEA Connection definimos, por ejemplo, una placa base, ahora podremos exportar directamente la placa base al módulo 3D. De esta manera podremos hacer la comprobación del hormigón teniendo en cuenta el armado de refuerzo.
Veamos un ejemplo directo de lo que estoy comentando. Los que recuerdan y los que pudieron asistir, el año pasado preparamos un webinar explicando el flujo de trabajo con IDEA Connection y también con el módulo de estática detail, básicamente para explicar el diseño de placa base y también cómo abordar el diseño de las zapatas, de los encepados en general, teniendo en cuenta el armado de refuerzo específicamente. Vamos a tomar el mismo ejemplo que realizamos el año pasado para este caso. Como podemos observar, ya tenemos definida o diseñada la placa base, la conexión que tenemos aquí. Y si nos vamos un momento dentro de la parte de verificación, lo que podríamos observar dentro de lo que ya conocemos serían que dentro de la placa base tenemos algunos anclajes que están trabajando a tracción, como puede ser esta zona. Y si revisamos la parte de la tensión dentro del hormigón, tenemos una zona que específicamente está trabajando a compresión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es exportar esta información hacia el módulo 3D de IDEA estática. Entonces para esto, como ya tenemos calculado, nos vamos a diseño y dentro de este archivo podemos ver que nos aparece una ventana que dice exportación. Dentro de exportación podemos exportarlo a un IFC, pero en este caso aparece este nuevo botón que es Detail. Si nosotros le damos aquí, nos va a aparecer que debamos guardar la zapata. Vamos a poner, por ejemplo, zapata armada 1, le damos a guardar y automáticamente nos va a abrir la interfaz en el módulo 3D de IDEA. Entonces me está cargando en la otra ventana y en lo que me termine de cargar en unos segundos voy a traer la información para poder visualizar cuáles son los resultados que me ha traído. Entonces voy a traer el modelo, ya lo tengo por aquí. Y como podemos observar, me he exportado la geometría, en este caso del bloque de hormigón, del bloque de la zapata, la placa base que tenemos definida específicamente y los anclajes que nosotros hemos definido en el módulo de conexiones. Por otro lado, dentro de la parte de superficie se está apoyando por defecto en la zona inferior de la zapata, que sería la zona que estaría en contacto con el suelo, que bueno, eso se está definiendo aquí. Esto podemos modificarlo, añadir y modificar si esta se apoya sobre pilotes para este caso. Entonces, ¿qué más podemos observar? Bueno, los elementos de transferencia de carga, como hemos visto hace un momento, que se van almacenando como operaciones, el tipo de material, todo esto lo podemos modificar directamente dentro del modelado. Un dato interesante y muy importante tiene que ver con las cargas o, bueno, el listado de combinaciones y casos de cargas que ha traído del módulo de conexiones. Si seleccionamos aquí en cargas y nos acercamos, por ejemplo, para esta zona, podemos ver la distribución de las fuerzas a tracción que se está generando directamente en los anclajes y que las ha traído directamente dentro del módulo de cálculo de conexiones. De igual manera, si es que hay alguna cortante en general, se está representando específicamente dentro de toda esta parte. Ahora, para las zonas que están a compresión, tal como habíamos visto, bueno, está haciendo una repartición de cargas específicamente a lo largo de todas las placas que van ancladas y están produciendo la parte a compresión. Entonces, toda esta información ya la trae automáticamente dentro del modelo. Entonces, a partir de aquí, para terminar el modelo, lo único que quedaría pendiente sería definir las armaduras de refuerzo. En este caso ya yo tengo preparado el modelo, lo tengo por aquí, que lo exporté anteriormente. Entonces, como podemos ver, serían las mismas cargas que nosotros tenemos, solo que simplemente he añadido el armado de refuerzo específicamente para este caso. Y bueno, está calculado y si nos vamos a verificación, vamos a poder visualizar un tanto de lo que ya hemos visualizado en el modelo anterior que había mostrado, en la zapata anterior. Aquí podemos ver, por ejemplo, el estado de formación que se va generando específicamente. Si nos vamos a resistencia de manera muy similar, podemos ver lo que ya comentaba, las tensiones a la compresión que se van generando dentro del hormigón. Lo mismo para la armadura, los armados de refuerzo, el detalle de las tensiones. Y bueno, dentro del anclaje, las fuerzas de anclaje y las tensiones de adherencia respectivamente. Bueno, los valores límites que se están mostrando directamente en esta parte y también la opción de las fuerzas totales que se va generando y se van repartiendo. Bueno, que hay un detalle sobre todo para esta zona, que era la zona que se tenía a mayor atracción. Se puede ver el reflejo de cuál es la distribución de tracciones sobre las barras verticales. Bueno, ahora regresamos a la presentación. Y bueno, tal como vimos, este era un requerimiento que nos pedían nuestros clientes y ya la tenemos en esta versión.
Animamos a todos los clientes en mantenimiento a probar la versión beta de este módulo. Por otro lado, en el módulo de Idea Detail también tenemos mejoras. Una de ellas ya la hemos estado viendo en el caso anterior, y este tiene que ver con la multiselección y modificación en bloque. Tal como hemos visto, podemos seleccionar dentro de un mismo grupo de operaciones diferentes tipos de elementos, y de esta manera podemos modificar el diámetro, podemos modificar, por ejemplo, el tipo de material o el tipo de anclaje respectivamente. Entonces esto también es posible dentro del módulo 2D. Otra opción mejorada tiene que ver con el detallado gráfico. Para este caso ha mejorado bastante en cuanto a la presentación y la posibilidad de poder exportar estos gráficos de los resultados de las tensiones, por ejemplo, a un formato CSV o un formato de XF respectivamente. Respecto al rediseño del informe, hay una mayor personalización en cuanto a los resultados. Ya vamos a ver que tenemos una mejor visualización a diferencia de la versión anterior en cuanto a las comprobaciones que nosotros podemos hacer, y bueno, se va haciendo cada vez más dinámico. Por último, la opción de copiar y pegar, tal como hemos visto, también es posible hacerlo dentro del módulo 2D de Idea Detail, que en general, tanto para poder copiar y pegar tipos de secciones definidas de manera de polígonos, o para copiar geometría y fuerzas internas en general, simplemente la podemos habilitar. Lo único que hay que tener presente es que las casillas que nosotros completemos en el Excel sean las mismas que estemos nosotros definiendo o vamos a añadir directamente dentro de las tablas en Idea. Asimismo, dentro del panel de control, o bueno, dentro del contenido de escena, tal como podemos observar aquí, ya desde la versión anterior se ha modificado y se ha mejorado la parte de visualización del modelo real o del modelo analítico que se está planteando directamente dentro del programa. Entonces, para ver algunas de estas características, las vemos en un ejemplo. Aquí voy a coger este modelo. Básicamente se trata de una sección de una piscina, bueno, que va apoyado directamente contra el terreno. Tenemos ya calculado esta opción. Como comentaba, el grupo de poder modificar diferentes opciones, simplemente tecleando clic con control podemos seleccionar varias opciones de operaciones, y aquí podemos modificar rápidamente el diámetro o el tipo de material. Como pueden ver, al tener el mismo diámetro, bueno, podemos asignar alguno diferente para que vaya modificando de manera grupal. Ahora, si nos vamos, el otro punto que comentaba antes de salir de esta ventana tiene que ver con las opciones de visualización. Por ejemplo, acá si pongo una vista 3D del modelo, tengo este tipo de visualización, o si pongo del modelo real, tengo esta otra donde puedo ver la distribución de los armados y bueno, la distribución específicamente de la geometría dentro de este caso. Ahora, si nos vamos a la pestaña de verificación para este punto y por ejemplo nos acercamos aquí, le damos clic derecho y mostramos gráfico. Aquí nos va a aparecer el incremento tensional en función al estado de casos de carga, combinaciones de carga que se va generando para esta barra directamente dentro de ese punto. Y si nosotros damos clic derecho aquí, como ya había comentado, podemos exportarlo a un formato CSV o un formato de XF para obtener específicamente esta tabla. En cuanto a la gestión de materiales, es muy parecido. Por ejemplo, aquí podemos también exportar, como ya comentaba, a diferentes tipos de formato en cuanto a los diagramas de tensión de formación, tanto el hormigón, el acero de refuerzo, respectivamente. Y bueno, añadir que si nosotros queremos crear un material definido por usuario, ya lo podríamos guardar y almacenar directamente dentro de nuestra base de datos. En cuestión del reporte, si yo le doy a generar, aquí como podemos observar aparecen opciones adicionales que son importantes destacar para mejorar la visualización de datos. En este caso, los datos del proyecto ya los teníamos. Usar alguna descripción adicional, listado de materiales. Ahí podemos ver alguna vista geométrica adicional que estamos presentando para esquematizar. El de cargas, como ya hemos visto, el de optimización topológica, la distribución de armaduras. Específicamente, si damos clic a cada uno, podemos ir directamente a la zona del informe que nosotros queremos. Ahí viene la explicación de la simbología, la configuración de los códigos normativos, las hipótesis de cálculo, el background teórico que se represente específicamente, y bueno, la base teórica que está muy bien explicada y a detalle que emplea específicamente el programa.
Para este caso, también tenemos que está citando los capítulos de donde va sacando la normativa y las va añadiendo de los acápites de normativa que va obteniendo todas estas formulaciones. Entonces el informe viene también bastante completo. Ahora sí regresamos a la presentación. Bueno, esto era lo que comentaba en cuanto a las tablas de los materiales. Muchas gracias por su atención.